La bitácora del role. ¡Bienvenidos a bordo del role! Una placentera travesía por los mares del podcast. ¡Zarpamos ya en busca de las mejores historias del mar! ¡A la caña, Nacho Gómez Zarzuela! Muy buenas a todos y bienvenidos a la bitácora del role. En una semana en la que, yo creía que iba a bajar un poquito el ritmo después del verano, de que acabara agosto y tal. Pero vamos, tenemos yo creo que más actualidad que nunca. No recuerdo un role con tantas historias como las que os tengo que contar en este episodio número 229, que es el que vamos a contaros hoy. A ver, os grabo este role desde Génova, porque me he venido aquí a la presentación del que va a ser el proyecto de vela de alto nivel más esperado y espectacular en los últimos tiempos. Yo creo que desde cuando se concibió el Scorpios no había tantas expectativas puestas en el posible rendimiento del barco, y es que el velero que va a hacer Ferrari, liderado por Giovanni Soldini, en colaboración con North Sails y todo su grupo, es decir, Southern Spars y Future Fibers, va a marcar un antes y un después en la vela de alto nivel. Hoy hemos asistido a la presentación del proyecto, del que todavía hay muchísimo secretismo alrededor. Por daros un dato, lo único que sabemos cierto es que su eslora va a ser más o menos de 100 pies. Tampoco dan el dato exacto, pero más o menos va a tener unos 100 pies. Va a tener foils, evidentemente, y va a ser un bicho destinado a batir récords. Hoy ha habido una presentación en la que hemos escuchado muchísimas cosas y creo que le tengo que dedicar un rol especial a esto, con lo que lo vamos a hacer el sábado que viene. Hoy no me da la vida porque ya tenemos casi 3/4 de hora de programa para meteros otro tanto con toda esta historia de Ferrari, que además que creo que es interesantísima. Le he hecho además una entrevista al que es la mano derecha a nivel deportivo de Soldini en este proyecto, que es Glenn Ashby. Además es buen amigo porque trabajamos juntos para la Copa América en Vilanova, en las preregatas previas, en la tele de la organización, y la verdad es que ha sido un encanto. Me ha costado un mogollón conseguir la entrevista, porque ya os digo, tienen muchísima privacidad sobre todos los avances del proyecto, y yo creo que temían un poco que Glenn me contara cosas que no debía, pero digo, que no os preocupéis, dejarme que me cuente un poco sensaciones y no voy a tirarle más de la lengua, con lo que bueno. Pero ya os digo, todo eso os lo ofreceré la semana que viene, porque dedicaremos la bitácora, no sé si en exclusiva, pero sí que un largo tiempo, a contaros este apasionante proyecto del Ferrari Hyper Sail de la mano de North Sails. Y por cierto, aprovechando que estaba aquí con el tema de Ferrari, me he ido a dar un paseo por el Salón Náutico de Génova y he flipado. Tienen más de 1000 barcos en exposición, más de 1000. Y yo recuerdo los tiempos en los que yo dirigía el Valencia Boat Show, que estábamos en unos 100 y pico, ya me parecía la bomba. El Salón de Barcelona, por ejemplo, que es el referente por números en España desde hace muchos años, tiene 230 barcos en el agua, con lo que en Génova hay casi 5 veces más. De montaje tampoco que sea la bomba, no es que sea un evento súper pijo, pero sí que es verdad que la oferta de barcos que hay en el agua es brutal. Hay muchas marcas españolas por ahí. No sé, la verdad es que me ha parecido una pasada, con lo que si este fin de semana a última hora queréis escaparos, la verdad que es un auténtico espectáculo. Pero bueno, esto para poneros en contexto. ¿Qué vamos a tener en la bitácora de hoy? 2 entrevistas. Primero con Hugo Ramón, porque este domingo, mañana, arranca una nueva edición de la Mini Transat, que ya sabéis que es el cruce del Atlántico en 2 etapas, primero hasta Canarias y posteriormente hasta la isla de Guadalupe, donde se forjan prácticamente todos los grandes navegantes oceánicos del mundo. En esta edición, aparte de a Hugo Ramón, vamos a tener a otros 3 españoles, que son Miguel Rondón, Ramón Rivera y Joan Trench, y forma parte de un total de 90 competidores, y el 75 de ellos debutan en la regata. Hay 14 mujeres, y el caso de Hugo es muy especial porque va a ser su 4ª Mini Transat, pero la primera la hizo con 20 años y ahora tiene 40, con lo que hemos hablado con él. Además es un tío al que le encanta explicarse y expresarse, con lo que enseguida lo escuchamos.
Y también vamos a volver a hablar con quien fue nuestro protagonista del role la semana pasada, Carlos Manera, porque hablábamos con él a bordo del Bioterm en plena última etapa. Al final se ha confirmado que el Bioterm ha ganado de OSER Race Europe y Carlos Manera se ha convertido así en el primer español de la historia que gana esta Vuelta a Europa. Por lo tanto, también vamos a dedicarle el tiempo que merece. Y este fin de semana es que vamos cargadísimos de actualidad. Yo es que no recuerdo ni en agosto un fin de semana tan frenético, porque aparte de esta salida de la Mini Transat, que es mañana domingo a las 3 de la tarde, tenemos cita de SailGP en Ginebra, con los gallos luchando por uno de los 3 primeros puestos, porque después de Ginebra ya solo quedará Cádiz, que es el primer fin de semana de octubre, y posteriormente solo quedará ya la gran final del circuito. También tenemos en aguas de Ibiza la Ibiza Joy Sail con 22 superyates veleros de más de 60 pies de eslora compitiendo en aguas ibicencas. También tenemos en Vigo actualidad porque acoge la llegada de la Solitaire du Figaro, otra de las regatas más importantes de la vela oceánica francesa. En Barcelona tenemos el estreno de las Barcelona Winter Series de J70 y a partir del día 22, dentro de un par de días, tendremos en Porto-Cervo el quinto y último evento de las 52 Super Series. Por lo tanto, esto de que la actualidad de la vela ha parado, vamos, a mí me parece que más bien estamos en el caso contrario. ¿Y qué más noticias nos ha arrojado esta última semana en lo que la actualidad de la vela se refiere? Pues por ejemplo en Valencia, que ha habido cambio de presidente, hubo elecciones en el club valenciano y el nuevo presidente del Real Club Náutico de Valencia es Andrés Arlandis, que se impuso con 297 votos a las candidaturas presentadas por Jaime Lloris, que tuvo 246, y la actual presidenta Marisa Arlandis, que tuvo 168. Desde aquí, enhorabuena a Andrés y un enorme abrazo a Marisa por todo el tiempo que ha compartido con este role durante su presidencia. Además tuvimos Mundial de Star, en el que se llevó la victoria un clásico como Paul Callar compitiendo con Fridtjof Klin. Juan Coyundián y Fernando Rivero, que fue el único español que compitió en este mundial y que iba de proel de nuestro queridísimo Juan Coyundián, acabaron en la 15ª plaza. Además, la Maxi Yacht Rolex Cup acabó con cierto sabor español, porque Gonzalo Araujo y Juan Lupáez se proclamaron campeones a bordo del Moat, lo mismo que hicieron David Vera a bordo del Diago y Alberto Saiz a bordo del Galateya. Enhorabuena a todos ellos. Y en aguas de Sanjenjo se celebró la 10ª edición de la regata Rey Juan Carlos El Corte Inglés Master, con los siguientes vencedores: el Joy en 6 metros, Orcofén en J80, Mirfak en ORC 04, Saplico Quintalamosa en ORC Open, Cassandra en Veteranos, los portugueses Pedro Firmeza y Sara Pacheco en Abanca Optimist y el equipo de Alejandro Ameneiro en vela adaptada. Y por último, Nacho Baltasar, que se llevó la plata en el Mundial Sub-23 del windsurf olímpico, una disciplina en la que, como siempre, Luis Faguas nos va a traer toda la actualidad. Y además, antes de arrancar, vamos a marcharnos rápidamente hasta Madrid, hasta la redacción central de Forbes, donde Joaquín Torreblanca nos trae lo más destacado de Nautic Magazine en esta última semana. Muy buenas, Joaquín. ¿Qué tal, Nacho? Hoy me paso por aquí para hablaros de una de nuestras secciones favoritas en nauticmagazine.es, el libro de la semana. Cada jueves recomendamos en nuestra web una lectura vinculada al mar, a la navegación, a la aventura o al pensamiento oceánico. Libros que inspiran, remueven y nos invitan a mirar el mundo desde la cubierta de un barco, desde una isla lejana o desde una costa aún por descubrir. Esta semana la recomendación es Tuvalu, de Hans Geilinger, un libro que engancha desde las primeras páginas y que recupera la mejor tradición de la literatura de viajes marítimos. Geilinger, navegante suizo, narra su travesía a vela por el Pacífico hasta el remoto archipiélago de Tuvalu, uno de los estados más amenazados por el cambio climático. Pero Tuvalu no es solo una crónica de navegación, es también un retrato íntimo de las comunidades isleñas que viven en equilibrio con la naturaleza. Su prosa es sobria, precisa y nos obliga a repensar el concepto de progreso desde esos lugares donde la belleza sigue intacta y la hospitalidad es parte del paisaje. El prólogo de nuestro querido navegante David Ruiz lo resume muy bien. El mar tiene todavía ese poder de desconexión, de regreso a lo esencial. Y algunos, como Hans e Inma, su compañera de travesía, deciden convertir ese impulso en una forma de vida. Os invito a descubrir Tuvalu y, por supuesto, a seguir cada semana nuestra sección del libro de la semana en nauticmagazine.es, porque leer sobre el mar
también es una manera de navegar. Pues muchas gracias, Joaquín. Y por cierto, contaros también que nuestro querido Jaime Anglada, que sigue con su rehabilitación, me cuenta que está mucho mejor y que ya está en pleno proceso de rehabilitación. Otro abrazo enorme para el bueno de Jaime. Pues con todos estos contenidos arrancamos ya la edición número 229 de la Bitácora del Role. La Bitácora del Role. Bueno, y en esta Bitácora del Role tenemos a otro viejo conocido de la Bitácora, como es Hugo Ramón, porque ya lo conocéis de bastantes ediciones anteriores y está a puntito de arrancar con el sueño que nos compartía la última vez que estuvo con nosotros, y que era afrontar una nueva Mini Transat 20 años después de que afrontara la primera edición. Hugo Ramón, muy buenas, ¿cómo estás? Pues nada, es como tú lo has dicho, viejo, evidentemente. He cumplido ya 40 años, es viejo conocido, de hecho, eso será porque ya tengo una edad. Y bueno, lo de hacer una Mini Transat casi que es un deber, ¿no? Es un deber porque a veces hace falta en la vida de una persona, hace falta volver a enfrentarse a lo que yo interpreto como que no acabé bien, ¿no? No llegué a cerrar el círculo. Me quedaron muchas cosas en el tintero, muchas maneras que quería probar de navegar, muchos inventos que quería hacer. Yo soy un marinero un poco inventor, ¿no? Me gusta realmente los inventos que me ayuden a desarrollar el barco, a la performance y a simplificarlo también lo máximo posible, ¿no? Es como un poco complicado, es performance, pero a veces simplificar. Y durante muchos años tuve estos bocetos en mi cabeza, o dibujados, o tal, o maneras, apuntados, y bueno, siempre lo digo así, siempre parece una frase hecha, pero la gente, hay muchos tipos de inteligencia. Yo soy inteligente en algunas cosas, pero en otros no tengo desarrollada un tipo de inteligencia. Y mucha gente en mi lugar, pues hubiese dicho, bueno, oye, pues, aunque tenga todo esto en mi cabeza, hay que ser inteligente, tengo una vida nueva, tengo tal, soy capitán de avionetas, soy capitán de barco, lo que sea, tengo una familia y tal, pues fuera, ¿no? Dejémoslo a otro lado porque no sirve de nada. Y como carezco de esta inteligencia, pues dije, no, tengo que hacerlo, tengo que probarlo, tengo que tal, no sé qué tal, y me lié. Llevo 4 años liado, desde pensar en que hay que cambiar la pegatina porque está un poco rayada, a un invento nuevo con un tormentín que me hace de stay sail y cosas de estas, ¿no? Apretando la regla por todos los lados, me gusta apretar la regla. Entonces es intensito y he dejado mi vida bastante en stand-by, he perdido muchas cosas, pero espero que cuando llegue a Guadalupe conozca al Hugo que me acompañe en los futuros años y haya ganado mucho. No solo en la regata, sino también emocionalmente. Qué bien, qué bien. Es que al final has hecho algo o estás haciendo algo de los que todos los pensamos 1000 millones de veces, ¿no? De cumplir con retos o con sueños que tenías un poco ahí parados porque la vida al final te atropella y tú has dicho, qué narices, al menos en esto no me va a atropellar, vamos para adelante, ¿no? Sí, pero es curioso que cuando hablemos de navegación oceánica o de barcos o de vela, nosotros mismos, tú mismo lo has dicho, yo lo diría, pero creo que estamos un poco equivocados porque es verdad que lo centramos solo en el sueño y si estuviésemos hablando de cualquier otro deporte estaríamos hablando de un trabajo, ¿no? Corredor hace esto por un trabajo, este piloto de Fórmula 1 hace eso por un trabajo y nosotros imagínate lo que nos mueve, que lo consideramos sueño, ¿no? Sí. Obviamente que es un sueño, pero lo es, ¿eh? Pero qué curioso que en otros deportes se aplicaría de una manera diferente y ese sueño, o sea, en los navegantes oceánicos, sobre todo en solitario, cuando lo otro día estamos hechos de otra pasta, voy al final rehuía un poco de esa expresión, pero ahora me doy cuenta de, joder, lo he dejado todo para esto, o sea, no es que gane dinero, es que me cuesta dinero, me he arruinado tal, me he divorciado, me he arruinado, tal, no sé qué, todo por esto, y dices, ostras, qué curioso, ¿no? Que al final lleguemos a tal, además, sobre todo, evidentemente, tú sabes que yo he contado con grandes profesionales que me han echado una mano, y bueno, más que una mano, me han ayudado para la performance del barco, pues José Luis Ortín, Aleix, Marc, y bueno, y mucha gente más, ¿no? Lo primero es que estos días está trabajando con ellos y tal, ¿no? Pero, ostras, al final la gestión, el control, el no sé qué, de todo el día es de uno mismo, ¿no? O sea, al final no hay un equipo las 24 horas en un proyecto así como Mini que requiere de 1000 cosas, ¿no? O sea, estoy, pues mira, ayer con un proyecto educativo, intentando buscar financiación por otro lado para ver si consigo algo más, esto, lo otro, todo el día a día trabajando en el barco, desarrollando cosas, pensando tal, la logística, todo. Estos son proyectos muy complejos el Mini. Por eso creo que el Mini realmente es un aprendizaje de vida, pero no lo puedes hacer todos los días porque realmente al nivel que yo quiero te quema mucho. Yo no dudo que hay gente que lo haga, bueno, no dudo, no, lo veo aquí delante, hay gente que lo hace de otra manera, pero yo esa manera no la quería hacer, pues ya la había hecho algunas veces, ¿no? Yo quería hacer una manera realmente muy, muy profesional, de probar todas las cosas que no había conseguido, de hacer las cosas de tal, de aprender las cosas que como capitán de superyates o tal, no tenía el tiempo de hacerlo, no tenía tiempo de volver a meterme a
saco en meteorología, en análisis de datos y tal, y gracias a un proyecto mini, como no me queda otra, pues lo tengo que hacer, y esto es muy bonito, pero hay otras maneras, pero yo no las sé hacer. Entonces, Claro. pero sí que todos los proyectos minis son muy pesados emocionalmente. El mío ya es estratosférico, porque me lo he buscado yo, ¿eh? Me lo he buscado yo, nadie me ha obligado. No, pero lo que está claro es que, bueno, está claro el aspecto emocional de tu proyecto, de proyecto vital, pero deportivamente estás en una situación súper interesante, porque al final a ti nadie te va a contar lo que es la mini, la has hecho y la has hecho, joder, al final a una edad muy... Has adquirido unos conocimientos enormes en nuestro mundillo profesionalmente trabajando en otros proyectos y vuelves para hacer la mini, que yo supongo que el objetivo de acabarla y tal y cual será para casos diferentes al tuyo. Yo supongo que matarás también por hacerla de maravilla, ¿no? Deportivamente, ¿cómo es una Sí, mini en la que hay nombres de chavales que son muy jovencitos, pero que son la leche navegando? Venimos de una mini en la que además los españoles o la gente como Fede Guasman, que entrena en España, Carlos Manera, que ahora lo hemos visto en Ocean Race Europe, dominó la última mini. Deportivamente también supongo que estarás en en un modo súper interesante de cara al domingo. Ve, yo no lo niego, yo he trabajado para ganar, que luego haya acertado y que haya, porque al final todo es importante. El resumen es saber en qué inviertes tus tiempos y tus recursos, porque Sí, al final yo creo que todo lo que un navegante más medianamente bueno e inteligente quiere aplicar al barco es interesante, ¿no? Pues ahora voy a invertir más tiempo en esto, lo otro, lo que sea. Pero al final es la gestión de ese tiempo lo que hace que inviertas más tiempo en una cosa en otra y que al final sea lo efectivo, sea eso que busca. Esto no lo sabremos. Yo, por ejemplo, pues ahora he invertido, pues a mí me importaba mucho el análisis de datos, saber que si estoy cansado, saber que así a 110 con 18 nudos entra el fractional cero que hemos diseñado, para mí era importante. A lo mejor hay otra gente que eso le da más igual. Yo el tema del sueño, el tema de la psicología era importante, tenía mi cabeza un poco desordenada al principio de año, necesitaba ordenar, era importante. Y hay sí. gente que ha dicho, pues mira, yo a lo mejor he navegado un poquito menos que la otra gente, pero yo sé que mis navegadas han sido muy efectivas, yo sé que ya tengo 3 mini transat. Ostras, el otro día estaba mirando la edad. Yo cuando hacía mini transat, que fue el más joven de la historia esta que me ganó Violet Dogon, Sí. pues yo empecé la clasificación con 18, 19, 20, ¿no? Ostras, la gente que navegaba pues tenía mi edad, ¿no? Ahora estoy mirando, ostras, más mayores que yo tengo 40 el lunes, más mayores que yo, hay alguno obviamente, pero es que la mayoría son 22, 23, 25 tal primero, y digo, ostras, ¿cómo consigue la pasta esta gente o qué familias más jóvenes que tiene? Pero luego, claro, son gente con una... La vida me ha llevado, pues evidentemente, a ser más un diésel. Obviamente me pico como todo el mundo, no hay un segundo, no tardo un segundo en subir un spin, no tal, no sé qué, pero sí que a lo mejor veo la edad te hace ver las cosas con un poquito más de perspectiva. Vamos a ver, porque son gente, joder, hay gente que navega estupendamente bien, Paul Delorion, tal, entrenadores fantásticos como Tanguy Leglata, como tal no sé qué, pero bueno, estoy curioso para ver. A lo mejor los tíos en Finisterre, pues sí que tienen menos miedo a subir el speed con 35 nudos más que yo, a lo mejor porque lo han entrenado un poquito más, pero a lo mejor al sexto día de la segunda etapa que se ven en medio del agua, pues Claro. no se gestionan tan bien, no lo sé. Esto será interesante verlo al final, porque realmente son perfiles diferentes. Yo no salgo como favorito porque soy un poco un outsider, no he entrenado tanto con esta gente, no sé qué, aunque la gente me conoce, la gente ve el barco. Este barco lo llaman el quirófano, ¿no? Es el más perfecto, más limpio, más... Sí, el Cristalmina Majorica lo llaman el quirófano. Es Qué bueno. el más puedes comer en el suelo, tal, y tú ves los otros pues son más desastrillos, más tal, ¿no? Pero para mí, por ejemplo, es muy importante tener el barco impecable, porque para mí un barco bonito es un barco rápido, y además cualquier cosa que esté... Es un deporte mecánico, cualquier cosa que sea susceptible de romper, en un sistema sencillo, limpio y con un orden y con una limpia... Yo cuando limpio el barco a 4 patas con mi esponja que aprendí de Van der Ploeg, con la esponja mágica, la esponja del pad blanco, yo estoy mirando si el barco aquí se ha levantado, si hay un tornillo, lo que sea, ¿no? Sí. Y pues cuando tienes un barco más desordenado, eso no puedes. Claro. Y pues bueno, pues son estas cosas que a lo mejor pues veremos al final. O a lo mejor soy yo el que me rompo y que pienso que tengo tal, y a lo mejor me veo medio del Atlántico y digo, madre mía, qué necesidad tenía yo cuando tenía una vida maravillosa y la he echado todo a perder. A lo mejor me pega esto, no lo sé. He trabajado para que esto no me pase, pero no lo sé. Pero yo tengo ganas de ver el Verdugo el Lugo que llega, porque va a ser el Lugo que me va a acompañar muchos años. Igual que el Lugo que hay ahora o tal, ha sido el Lugo que gracias a haber hecho esas primeras minternas y haberse convertido en esa persona, pues fue una persona que le llamaban para ser capitán de los mejores yates del mundo, o de tal, o que hacer una regata, o hacer lo otro, hacer tal, o se convirtió en quien era. Pues de la misma manera, supongo que el Lugo que llegará a Guadalupe será el Lugo que pues durante unos años estará. También te adelanto una cosa, no tengo ni idea, pero ni idea de lo que quiero hacer cuando llegue después de Guadalupe. Ya hablo de mi futuro próximo y mediano. No sé si quiero dejar de navegar, no sé si quiero un tiempo, no sé si quiero volver a ser capitán. Bueno, también depende de la pasta que deba, porque por ahora debo mucho dinero a los bancos. Pero también depende de la manera rápida y tal. No sé si me apetecería, bueno, sí me apetecería tal, no sé si quiero montar negocios, no sé si quiero montar un refugio de perritos, no lo sé.
Oye, no, te quería preguntar precisamente por el verdugo. Ahora que yo lo has visto ahí amarrado junto a las otras bestias con las que vas a competir. Bueno, para la gente que no esté tan puesta en la Mini Transat, aquí hay como una división principal, ¿no? Entre barcos de serie y prototipos o proto. Tú vas en un barco de serie que es un Vector, que es uno de los clásicos, ¿no? Hay muchísimos. El Vector es un barco de serie, ¿vale? Como tú sí que has adelantado, pero no es ni el más popular ni tal, porque no tenemos que confundirnos que hay 3 modelos de barcos de proa redonda, de SCO, que es el Maxi, bueno, lo llaman Maxi, o sea, no es un Maxi, pero es un Mini, pero se llama Maxi. Y después, este es un Vector, y después hay otro barco, es el TM650 y el WIP, todos con una proa redonda. El Vector es un muy buen barco, bien construido, pero no es el que ha ganado todas las etapas de la Mini Transat en serie, y han ganado más bien los Maxi. Entonces mi manera de demostrar que un Vector podía funcionar tan bien, por eso he dedicado tanto tiempo al tuneo fino, a probar, a jugar con la regla, a ver qué podíamos dar, para demostrar que un Vector también. Un Vector, lo mejor que hizo fue segundo de la Mini Transat 2021, y luego no había un grupo suficiente de navegantes. Todos los buenos en Francia, en Lorient, navegan en Maxi. Y entonces un poco, pero ahora somos un grupito chulo de gente que está navegando en Vector, entonces hemos podido desarrollar un poquito el barco, yo un poquito por mi lado, pero por eso me interesaba pues con José Luis Ortín hacer ese análisis de datos y tal, todo esto para pues, solo pues poder obtener, ¿no? Pero yo, por ejemplo, me he inventado nadie en Mini navegaba en Triple Head, que sabes que navegar con un código cero, un SPI, un Foke y un Staysail o tal, porque tenemos limitación de velas, y con el Tormentín pues era demasiado pequeño, no abría baluma, era al final más rozamiento tal, que nada, no macheaba el Foke y el código cero cuando no abría, y al final con mi velero, con Darío Mota de Dolcel, nos inventamos un Tormentín, jugamos con la regla, cabeza cuadrada, las mismas medias tal, pero un aspect ratio muy diferente, y soy el único, por ejemplo, que puede navegar con Triple Head de la flota, porque nosotros con sus Tormentines de punta puntiaguda y que tal, no consiguen, o sea, es un freno, y entonces pues hemos tenido que trabajar mucho con grabar datos y tal y todo esto, ¿sabes? Y bueno, entonces hace que... José Luis en Cartagena, por cierto, que ha pasado ya por este rol por todo el tema, bueno, Sí. lo que hará que ser eso, pero personalmente coincidí con él ahí en la salida de Ocean Race, que estaba por ahí, claro, pues mira, él es de allí. Sí, le pegaba cerca, le tocaba cerca. Hombre, sí. Otro Pues crack. aquí, mira, he tenido aquí estos días, ultimando detalles, he tenido a Aleix Sellés, a Marc Claramunt, que me hace de preparador. Aleix ha venido unos días, todos los días en contacto con José Luis Ortín, meteorología casi todos los días, ahora todos los días con Gaby Pérez, aquí equipo español a fondo, ¿no? Me gusta tener un poco ese orgullo castizo de tal. Por ejemplo, tenía que hacer una pieza para mi hidrogenador, porque también mi sistema de hidrogenerador es una locura, de que no quería los demás y me he liado inventándome una cosa que al final no... Es como cuando, ¿no? La gente que dice, no, cuando cuentas una mentira y al final tienes que ir mejor, y al final se convierte en una bola. ¿Qué tal? Pues lo mismo con mi hidrogenado, empecé con un sistema y tal. Bueno, pues aquí no he conseguido hacer una pieza en CNC y he tenido que pedirla a One Sail Super Yachts en Palma, ¿no? Para que me la diera. O sea, que al final ni en algunas cosas hemos podido contar con la ayuda de aquí, ¿no? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, aquí en Les Sables d'Olonne me han acogido muy bien, me he cogido el grupo, bueno, no hay nadie, es lo único que está navegando, Les Sables d'Olonne Vendée Course au Large, que es un poco el pole de entrenamiento aquí, he tenido derecho a entrenador aquí y tal, y la verdad que me han ayudado un montón. Y perdón, y volviendo a tu pregunta, el verdugo, pues el verdugo está, pues yo creo que muy afinado. Yo creo que está mejor el verdugo que Hugo. Pero ¿sabes lo que pasa? Siempre lo hago así, porque siempre digo, bueno, si yo tengo un momento malo, el barco que siga corriendo. Ahora, eso sí, a veces corre hacia el lado malo, ¿no? Pero eso sí, hay que intentar que no pase. Hay que correr hacia el lado bueno. Exactamente, pero el barco verdugo está, pero todo, o sea, es que el nivel de detalles, yo a veces no me doy cuenta, porque yo creo que cuando empecé el proyecto, no sé, tengo una lista de 1500 puntos de desarrollo de detalles, ¿no? Pero todo a nivel de ergonomía, de tal, de recambios, de pensar, de todo, porque esto, porque lo otro. Es normal que al final que las relaciones amorosas así no funcionen, ¿no? Porque cuando uno está 100% centrado en el barco y tal, no sé qué, pues bueno, es lo que pasa, ¿no? Pero ha sido, te iba a decir rozando lo obsesivo, pero no. Ha sido obsesivo total. Lo de la lista de 1500 posibles puntos de mejora es que me lo creo. O sea, es que sí. Conociendo un poco tengo el Excel. Y una cosa que hice bastante interesante también es que iba por trazos de 20 minutos este último año, antes lo hice, iba monitorizando cuánto tiempo invertía en busca de sponsors, en prensa, en desarrollo, en navegar, en gimnasio, en mental, en tal y todo esto. Entonces, si veía que me estaba pasando una cosa, hostia, llevo este mes del doble de trabajo de barco que navegar. Decía, venga, hay que navegar aquí, hay que navegar. Vamos. Y lo veía en un quesito, una manera muy
visual, pero tenía un Excel y iba apuntando, iba pineando tiempos y tal. Y claro, pero eso el problema es que también te genera también ese estrés que lo tienes que hacer, porque si no, no funciona. Entonces, claro, también da tiempo que tenía que dedicar a hacer eso, ¿no? Tal. Pero bueno, al final visualmente me ha ido muy bien. Oye, vaya rollo que te he montado hoy. Que no, para esto te he llamado, hombre, para que me cuentes esto bien contado. Si no, hombre, joder. Para que te diga el fútbol es así, ya están los futbolistas, ¿no? Eso es, para eso no te llamo, eso ya lo puedo contar yo. ¿Qué te iba a decir? Sois 4 españoles los que vais a tomar la línea de salida, si no estoy equivocado. Aparte de ti está Miguel Rondón, que es uno de los casos también extraños, ¿no? Que, como comentabas antes, que es gente ya más... Solo somos 2 personas que tenemos más de una mini, o sea, más de 0 minis hechas, o sea, que hayamos hecho una mini. Somos Miguel Rondón y yo, y los 2 con 3. O sea, los 2 estamos para hacer nuestra 4ª mini. Lo que Miguel tiene también un mérito añadido más que el mío es que Miguel las cuartas han sido las 4 seguidas. Yo he sido 2005, 2007, 2009 y ahora 20 años después de la primera, 2025. Es diferente. Miguel tiene mucho mérito, sí. Y luego están Ramón Rivera y Joan Trench, además, por lo que he leído en la info de la web, los 4 vais con Vectors y los 4 estáis en serie. Hay toda la base mini, ¿no? La escuadra que monta la Fundación Barcelona Capital Náutica, que es una maravilla, ¿no? El apoyo que le dan al menos a toda esta gente que quiere meterse en el mundillo. Y tú también has tenido... la base mini Barcelona funciona sobre todo por la autogestión, ¿eh? Al final son los mismos regatistas que son de ese pequeño consejo de administración de la base mini y tal. Y bueno, al final también el BISC también ayuda mucho, con Cape al frente y tal. Pero bueno, yo creo que la base mini Barcelona lo considero bastante de autogestión, ¿no? Me gusta estar un poquito más allí, pero yo al final tenía todo mi lío en Palma, el containers, la base, tal, todo esto. Pero sí, yo creo que tiene los 3 que son de la base mini Barcelona, tiene mucho mérito. Nicolò también entrenó allí. Lo que pasa es que Nicolò este año se ha perfeccionado en el Atlántico, en La Rochelle, que nos pasa mucho en el Mediterráneo, que el primer año de clasificación, bueno, yo lo hice en 3 años, pero el primer año lo haces en el Mediterráneo y luego la de la mini lo haces en el Atlántico. Luego también está un integrante de la base mini Barcelona que es Gronia, que es con el Mini Sea Fever, que ya sí que no navega con un Vector, que era el antiguo barco de José Linares y de Nacho Ortiz, el 860, que aquí era el Vamos y ahora corre como Mini Sea Fever. Que al final nos encontramos todos ahí. Oye, salida el domingo, ¿a qué hora es la salida? A las 3. Menos mal que los modelos se han ido acercando un poco más el uno al otro. A todos los que había una cosa muy rara en el modelo europeo, pero Gaby me acaba de llevar hace un rato, oye, que esto ya ha pasado, tal, no te preocupes. Muy interesante, con Gaby Pérez ya estamos también mirando modelos meteorológicos de inteligencia artificial. Y es bastante chulo porque, claro, los modelos normales, europeo, americano, tal, no sé qué, al final son modelos matemáticos, ¿no? Pero no tienen en cuenta la experiencia. Y la IA sí. Lo que pasa, entonces lo que hacen los modelos de la IA, cogen todos los datos, bueno, hay varios, ¿no? Lo he mirado estos días, está Microsoft, está Nvidia, está tal, ¿no? Cogen los datos históricos del modelo europeo y luego el mismo modelo europeo, que se ve que se quedó un poco tarde, la agencia europea se quedó un poco tarde en el tema de la IA, hace luego el análisis con el código que les da o Nvidia o Microsoft o todo esto. Entonces es curioso porque sí que tiene esa base de la experiencia, entonces tiene buenos resultados, pero yo lo que decía ahora con Gaby, dice, hostia, pues por ejemplo el monitoreo de los huracanes, del Tropical Revolving Storm, que tenemos datos grabados de hace los últimos 30 años, digo, vale, 30 años por 50 a lo mejor huracanes al año, pues o 100 por decir una cosa, o intentos de huracán o ondas del este tal, pues son 3.000. Coger una experiencia a base de 3.000, pues no tal, ¿sabes? Es interesante, pero creo que le falta, por ejemplo, por el tema de huracanes, de cómo al final vuelven a llegar a Europa y se reforman con lo que está viniendo tal, pues a veces es complicado que a lo mejor acierten mucho. Pero estos días había bastante divergencia en los modelos, entonces nos hemos apoyado un poquito en esto para ver si nos daba un poquito de claridad a esto, ¿no? Al final parece ser que vamos a salir con un reaching fuerte, potente, la intensidad veremos, mucho gradiente de presión entre una baja presión que estará por Inglaterra y una dorsal anticiclónica muy fuerte en el oeste, y bueno, parece que será reaching intenso hasta Finisterre y luego a partir de ahí en Finisterre habrá que ver si pasamos el DST por dentro, por fuera, pues luego si va a haber una burbuja de aire por Portugal o no, tal. Ahora los rutales nos estaban dando, irnos, o sea, a tocar, pero a tocar, como el pilla-pilla, a tocar Marruecos y para Canarias. No sé cómo va a evolucionar esto, pero ahora habrá que poner más waypoints por ahí, porque claro, no tenemos cartografía digital, entonces los waypoints los grabamos antes con el ordenador y luego los metemos a nuestro GPS, que es un GPS con apoyo, pero sí que tiene una pantallita que vemos todos los waypoints, entonces echa la ley, echa la trampa, cuando vamos a pasar por zonas calientes que tal, vamos poniendo waypoints yo al menos cada 5 o 6 metros, ¿no? Para las rocas, tal y todo esto. Bueno, ahí a lo mejor exagera un poco que no será tocar tanto, pero sí que te pasa bastante cerca.
Mallorca. Pues nada, Hugo, que joder, un placer tenerte de nuevo aquí en esta Bitácora del Rol en un momento tan especial para ti, creo que también para todos nosotros. Y El que placer es mío, que así me quito de las ganas de hablar, que luego estaré mucho tiempo sin hablar. Exacto, pues que sepa que vamos a estar muy pendientes y que te invitaría a repetir esta charla y que te vuelvas a enrollar igual o más para cuando acabes con la experiencia, hombre, que seguro que O, se va a estar o muy en bien. Canarias, Ah, si es quiere, que verdad, o en estamos un mes Canarias, ahí. exacto. Muy bien. ¿Eh? Pues pendiente queda para seguir viendo cómo te van las cosas por ahí. Pues muchísimas gracias por todo tu cariño y tu apoyo. Gracias a ti, Hugo. Gracias, un Seguimos. abrazo. La bitácora del role. Bueno, y seguimos hablando de la Mini Transat porque nuestro segundo gran protagonista de la bitácora de hoy sabe muy bien lo que es hacer una Mini de maravilla. De hecho, fue segundo en la anterior edición de la regata en la que se impuso Fede Wassmann, otro crack que también ha navegado y se ha entrenado durante muchísimas millas en la base Mini Barcelona. Os hablo del gran Carlos Manera, con el que hablábamos la semana pasada en este mismo espacio, en plena regata, en plena última etapa de The Ocean Race Europe, a bordo del Biotherm, porque se había convertido en el primer español en participar como regatista en esta edición de la Vuelta a Europa, y al final se confirmaron los pronósticos. El Biotherm, que ganó en Montenegro, que se llevó el título de la segunda edición de The Ocean Race Europe, y Carlos Manera, que se convirtió en el primer español en lograr este título en su palmarés. Y hemos querido volverlo a tener a bordo, uno, por la magnitud de lo que ha conseguido, y segundo, porque protagonizó una rueda de prensa vía Zoom maravillosa con todos los miembros de la prensa especializada española, y nos habló de muchas cosas. La primera, le preguntábamos si no iba a echar de menos estar en la salida de esta Mini Transat de la que hablábamos con Hugo Ramón el próximo domingo. Vamos a escucharlo. Mira, se me pone la piel de gallina solo de recordar la salida de la Mini Transat. La verdad es que querría estar ahí. La verdad es que quería estar ahí. Había planificado estar en la salida, ayudar a varios compañeros míos en varias cosas que me han pedido, ¿no? Varios consejos que me han pedido en meteorológicos, etc. Y no será posible. No será posible porque el día 20 tenemos aquí la Coastal Race en Montenegro. Bueno, para mí es una etapa muy bonita. Es una aventura que comenzó como una aventura y después la segunda Mini Transat fue una locura performance, ¿no? Una regata en estado puro, una batalla campal con Federico Waxman y con otros 8 franceses muy buenos, que a día de hoy me enorgullece ver que todo el mundo ha llegado, ¿no? Pues hemos seguido un poco nuestro camino y estamos en diferentes clases y al máximo nivel, ¿no? A veces miro, ¿no? Digo la salida del día 21 y digo, ostras, me gustaría salir también, en esta me gustaría salir. No me gustaría sufrir todo lo que sufrí para estar en la salida, porque sufrí mucho para estar en la salida, pero si me dan el barco el día 21 listo, me gustaría salir otra vez a disfrutar y a surfear los mares. Y después de preguntarle a Carlos sobre la Mini Transat, ya aproveché para monopolizarlo un poquito, hacerle un poco una entrevista continuando, ¿no?, con la que mantuvimos la semana pasada en esta bitácora. Y he conservado también una pregunta que le hacía mi compañero y amigo Marc Bernal del diario AS al final de la conversación sobre las posibilidades de que hubiera un equipo español. Vamos a escuchar la charla que manteníamos con él y esa reflexión final de Carlos Manera también. Muy buenas, Carlos. ¿Qué bien te escucho hoy? Hoy sí que da gusto hablar, ¿eh? Mejor que con la lluvia y el motor y todo en el mar. Claro, quedó de maravilla. Sí, además estábamos en eso, estábamos en carga de motor y lluvia. Entonces, el wifi dentro, con el ruido del motor no hubiésemos podido hacerla y fuera con la lluvia, bueno, pues aún yo estaba fresquito. Sí, sí, qué bien, pues quedó muy bien. Oye, yo 2 preguntas ahora ya que ya has culminado. Una, ¿cómo ha sido la integración con los animales estos, no? Al final tú te has metido dentro de una tripulación rodada. Yo no sé si has notado que ellos te han hecho pasar alguna serie de checks un poco porque luego a las pruebas nos remitimos que, joder, el curro ha sido la bomba. Tenías una presión brutal porque tú imagínate que subes y no se gana la vuelta, ¿no? Habría sido, pues bueno, no, al final un rendimiento maravilloso. ¿Hayas notado en ese proceso, no sé, qué has notado por su parte y si has percibido que en alguna circunstancia también estaban como examinándote en determinadas cosas? Bueno, claro. O sea, yo creo que por parte de la tripulación se ha intentado como hacerme una introducción de la mejor manera, pero la realidad es que no, o sea, yo navegué antes de salir en la etapa de Génova, como el formato de la regata no me permitía
estar a bordo, pues Sí. pude navegar solo en total unas 4 horas antes Ya. que en el barco. Entonces, claro, ellos eran muy conscientes de que yo iba a salir muy frío en cuanto a conocimiento del barco, ¿no? Entonces, intentaron en el principio como no ponerme tantas responsabilidades, ¿no? En maniobra y simplificármelo al máximo, pero en el mismo momento, o sea, la presión es la presión. Paul es un skipper que va a cañón, en el sentido de que es directo, sabe lo que quiere y lo quiere en el momento y quiere ir rápido y quiere, como todos, no nos gusta el error, no nos gusta no queremos tener tiempo perdido, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que sí, que al principio he intentado, yo al principio estaba como un poco justo, ¿no? Un poco los 2 primeros días a bordo estaba como un poco más, que no estaba tan a gusto porque, pues eso, pues en maniobras también hay que jugar un papel que hay que entender, que la gente tiene que entender, que es que se habla todo en francés. Yo hablo francés perfectamente, pero no es lo mismo comunicar en francés en un entorno seguro, tranquilo, de un salón de casa, de un bar, a un Sí. entorno en el que hay 30 nudos, el barco va botando y vas con intercomunicadores. Entonces, cuando te dicen suelta esto o cógelo esto, pues depende cómo, siendo sincero, la mayoría de veces, hasta que no me acostumbro el oído a la persona, porque una vez me acostumbro el Sí. oído a la persona, pues ya, pero al principio es muy intuitivo, es muy de, Ya. creo que me ha pedido esto, voy a lanzarlo, ¿sabes? Si me equivoco, ya me llegará la colleja, pero no me puedo quedar parado. Entonces, en los dos Claro. primeros días sí que es verdad que fueron un poco durillos. Ya el tercero y cuarto, que yo ya me conocía más el barco, ya me fueron como dando más responsabilidades, ¿no? Más responsabilidades en maniobra y todo el mundo como que ya vio como que ya yo estaba mucho más cómodo, pues para ellos también era como mucha más comodidad, ¿no? Oye, ¿y qué crees que ha tenido este Bioterm para haber mostrado un rendimiento tan brutal en esta Vuelta a Europa? Porque el dominio ha sido arrollador, ¿no? Y al final vuestros rivales también eran gente de primerísimo nivel. O sea, había gente con mucha trayectoria en IMOCA, pero al final en todas las etapas ha habido un momento en el que, pim, habéis sacado la magia. ¿Qué crees que tiene este Bioterm para, joder, haber tenido un rendimiento así? Bueno, primero destaco el equipo humano muy bueno, con una filosofía bastante acertada. Paul lo tiene muy claro, es una persona que no necesita, hay mucho navegante que necesita muchas cosas, ¿no? Para llegar a su objetivo. Paul es una persona y que ha implementado esa filosofía, ¿no? En el barco, que es que no necesita casi nada para llegar a su objetivo. Es decir, tiene una gran capacidad de adaptación, ¿no? De adaptación y de salir adelante con todas las condiciones reversas o con todos los posibles escenarios. Él sabe que va a salir para adelante, ¿no? Y de la manera que él quiere. Y eso yo creo que ha sido un factor determinante Ujú. seguro. Y después también hay que decirlo, un factor muy determinante es el barco. El barco para mí es un barco muy, muy ligero, que sí que estamos hablando de que los barcos todos o sea, han sido aligerados, todos han sido aligerados, todos han sido puestos a punto perfectos, pero bueno, yo me he montado en otros y os pongo una anécdota, lo de subir 4 calzoncillos o 5 calzoncillos se discute. 2 camisetas a bordo y un par de zapatillas o sea, se discute hasta el último gramo de pasta de dientes pequeña para compartir entre 5, cepillo de dientes Sí, lo ligero. de que le cortaban el palito, ¿no? A los cepillos de dientes, que Exacto. llegaba, ¿no? Pues Está claro. eso, un poco esa mentalidad de Paul, que yo creo que la lleva muy radicalmente, ¿no? A llevar un barco muy, muy ligero y sobre todo un barco muy polivalente. Y yo creo que ese ha sido un Ujú. poco el éxito, el poderse adaptar a cada cambio de vela, a cada transición de una manera personal, de filosofía de navegar, ¿no? De saber atravesar todos estos cambios y claro, consecuentemente tener un barco que lo has preparado, ¿no? Que la idea es un barco muy polivalente, si os fijáis, es un barco muy, muy polivalente, es como un poco como un Olcim, ¿no? Pues claro, Ujú. eso yo creo que ha sido la receta mágica, porque sí es verdad que perdemos, pues, si habéis visto un poco el tracker de popa, la bajada de Francia hasta Cagliari, perdimos un montón de millas con Mapei y con Arkea, que son barcos preparados de popa, ¿no? Barcos mucho más recientes, mucho más nuevos, pero claro, a la que hay la oportunidad de reengancharse, nos hemos reenganchado, o sea, hemos intentado Sí. saber que no tenemos unas condiciones fuertes como los demás, pero bueno, tenemos un gran all-round y sobre todo, pues eso, las condiciones de viento ligero que se han dado también a 3 días de la llegada, viento ligero y poca ola, pues también nos ha ayudado mucho, porque ese es también el punto fuerte Claro. del barco.
Oye, si hubiera algún armador o algún inversor o una empresa que nos está escuchando o nos está leyendo, ¿no? Cuando los compañeros saquen esto. Y que un poco animado también por todo ese sueñe, ¿no? Con decir, hostia, ¿y por qué descartamos hacer un proyecto con un barco como el Bioterm, que no va a ser puntero en la Vendée o que no va a ser puntero en Ocean Race, pero puede ser un barco solvente? Más o menos, ¿qué presupuesto hoy en día sería necesario para participar o en la Vendée Globe o en The Ocean Race, la edición de Vuelta al Mundo? Es una buena pregunta, ¿eh? Pues a ver, la verdad es que yo no manejo los números. Puedo tener ideas, pero la realidad es que no estoy tan metido estoy mucho más metido en un proyecto deportivo que económico, ¿no? Pero te diría que el caso de Bioderm es el caso que confirma exactamente que con un presupuesto muy bajo, o mucho más bajo que los demás, se puede hacer y se puede hacer bien y se puede ganar. Podemos decir que, según tengo entendido yo, no me quiero equivocar, pero según tengo entendido yo, pues hacer un proyecto de un barco nuevo, construirlo, son casi 9 millones de euros y después estamos hablando de que los equipos necesitan entre 2 y 3 millones al año de presupuesto para rodar y hacer todas las regatas, ¿no? Durante 4 años, pues no sé cuánto sube aquí a 16, 17 millones. Sí, pero bueno, ya es una buena referencia para que quien sueñe ya se ponga a hacer más o Estamos menos. hablando siempre de números competitivos. Yo Claro, siempre claro, claro. tiro de números competitivos de ir a ganar, de perfiles de ir a ganar. Yo todo lo demás sí que sé lo que a veces lo sé, ¿no? Pero tampoco no estoy ahí para ver dónde se ahorra, dónde no se ahorra, ¿no? Pero Claro. sí que sé de los números de los grandes equipos que quieren ir a ganar. A veces he escuchado estas cifras. Pero bueno, ya te digo, el claro ejemplo. Y es que no tenemos que limitarnos a decir son 10, 15 millones o lo que sea, porque no hay que limitarse a esa cifra. Es decir, Bioderm es exactamente ese caso en el que lo vemos, ¿no? Paul, con el menor presupuesto posible, con lo mínimo de recursos, con la mínima plantilla técnica, ha conseguido ganar la Ocean Race en Europa. Claro, no, y que en los tiempos de los Volvo 70, los presupuestos de los Telefónicas, Ericsson, etcétera, eran de 40 o 50 millones, ¿sabes? Es que estamos en un escenario mucho más asequible para mucha más gente que pudiera interesar apoyar este mundillo. Sí, y sobre todo yo creo que está ahora mismo muy interesante el tema del IMOCA, en el sentido de que, bueno, tanto la Ocean Race Europe, ¿no? Pues se ha incentivado, porque antes partimos de que el IMOCA tenía, como es un ciclo de 4 años, ¿no? Con la carrera final, que es el Vendée Globe, ¿no? La Vuelta al Mundo en solitario. Entonces todo estaba enfocado a este retorno de media, ¿no? Entonces ahora mismo, gracias a The Ocean Race, pues claro, The Ocean Race Europe, al cabo del año siguiente ahora el Atlantic Race. Después hay la Ruta del Ron o la Vuelta al Mundo y la Vendée Globe. Es decir, cada año hay varias regatas que ya existen en IMOCA, pero que en IMOCA existen con visibilidad en Francia y funcionan. Ujú. Pero el con Ocean Race yo creo que vuelve a abrir el mercado para que los sponsors tengan una inversión, sí, de 4 años, ¿no? Con objetivo de una vuelta al mundo, pero que cada año tengan una excusa perfecta para, hostia, tener un escaparate de su marca, ¿sabes? De su Ujú. filosofía que se va plantando a nivel internacional. O sea, que se consolida a nivel internacional. Y yo eso lo veo muy interesante porque la plataforma del equipo lo tienes que tener. Los equipos de navegantes lo tienes que tener navegando y entrenando. Es decir, hacer una regata internacional o una regata francesa no cambia tanto. Pero a nivel de empresa yo creo que, hostias, da un entorno mucho más atractivo para todo el mundo. Es imposible que haya barco español o proyecto español y como más o menos intuyo te repregunto también, ¿no te da un poco de pena? Pena, o sea, pena me rompe el corazón. Pena me rompe a mí el corazón, pero me lo rompe a mí, se lo rompe, yo creo que se lo rompe el corazón a todos los que navegamos y todos los que navegamos en España, todos los que hemos vivido Mafre, todos los que hemos vivido la vela oceánica española. Se nos rompe el corazón viendo el talento que hay, viendo la actitud que hay y viendo que es que estamos a máximo nivel en un deporte o sea, que no tenemos recursos. O sea que sinceramente no tenemos recursos y que aún así pues conseguimos tener ahora mismo Pep Costa y Pablo Santur del Arco en primera posición en clase 40. Hemos tenido Pella, cuántos años batiendo cuantísimos récords en todas las modalidades. Romperme me rompe el corazón. Ahora, posibilidad de que haya, yo no diría que sea imposible al nivel de técnico y de timing. No es imposible, es decir, queda un año y medio, o sea, se puede, pero
Es que hay una atmósfera, o sea, si tú me preguntas, ¿hay una atmósfera de crear ese equipo, no? ¿Se está cociendo algo? Por mi parte, no. Por mi parte, yo creo que está muy difícil. Ahora, para mí sería un sueño participar con una tripulación española. La bitácora del role. Aloha Nacho y amigos de El Role. Aquí estamos una semanita más para traeros esa actualidad windsurfera desde Dique Seco. Madre mía, no sé el tiempo que hace que no navego, no me ha cuadrado. Al final, mucha bici, pero no... Está viendo garbis, estamos teniendo vientos, está haciendo un final del verano bueno, tengo el material en Denia, pero tengo mucho curro. Ya sabéis que esto de la vuelta al cole es complicado. Además, pues eso, cuadrar presupuestos y empezar a cerrar cosas de cara al año que viene, que no todo es navegar en una escuela de vela. Y ya tenemos un ojo puesto en la Kia Cole Hawaii, que se está produciendo mientras os estamos grabando este rol. Están teniendo condiciones muy guapas. Os recordamos que es un campeonato youth, son menores. Están los sub-18 y los sub-15, que está muy bien. Está siendo una pasada. Y luego tenemos el ojo puesto en la prueba que empieza ya en una semanita más, que es el Silt World Cup, que es un evento Grand Slam con todas las disciplinas en juego. Y las olas ya nos dejarán muy ahí perfilado el resultado del Wave World Champion antes del evento de Hawái. Entonces estamos ahí muy expectantes. A la vez, pues eso, hemos estado viendo a Blanca Lavau, que está entrenando también mucho, Mar Pare, que está entrenando mucho, Víctor Fernández, que está entrenando mucho, y al que lo ha dado todo ha sido Darío Quesada, que estuvo la semana pasada, os hablamos de él, tenía que hacer una travesía del Club Náutico de Benidorm para llegar hasta Ibiza, lo intentó por todos los medios el domingo pasado y no hubo suerte, no pudo completarlo, se tuvo que abandonar la idea cuando llevaba 9 horas de paliza encima de la windsurfer porque el viento tampoco acompañaba y ya no podía con su alma. Hemos intentado localizarlo, pero no hemos conseguido ese audio, a ver si en próximas ediciones lo conseguimos, y desde aquí un abrazo muy fuerte a Darío. Estas aventuras también nos gustan mucho y además, si os la cuenta el protagonista, mola muchísimo más. Un abrazote a todos y nos vemos por los mares. Chao. Y con Luis Faguas nos marchamos como siempre. Regresaremos la semana que viene en una nueva edición de la Bitácora del Rol. Hasta entonces, sed muy felices y navegad todo lo que podáis. Adiós.